¿Qué tal están? Bien, va, con calor. Está tremenda la calor en estos días. Le damos las gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente para poder compartir la palabra del Señor. Ya dijeron los anuncios. Recuerden, mañana a las 2 es el evento hay doble evento de mujeres. A las 3 el evento de mujeres y a las 6:30 es el evento de hombres. Y el domingo hay ayuno y comienza en la tarde la semana de la familia. ¿Se imaginan más? Toda la semana hay culto. A nosotros nos encanta que todos los días hayan culto. Ya hace poco anduvimos en unas iglesias y ahí hacen culto todos los días. Hacen hasta 25 cultos en el mes, ¿se imaginan, va? Bastante. Bueno, en esta preciosa noche yo les traigo un tema. El tema de esta noche es: tenemos un lugar. ¿Quién tiene un lugar aquí? Aquí todos tenemos un lugar, va. Ya sea nuestra casa, donde vivimos, donde compartimos con nuestra familia, y también tenemos un lugar donde venimos y alabamos y escuchamos el consejo de Dios. Cuando el hombre peca y saca al hombre del huerto, Él no lo dejó solo. Eso es importante porque Dios siempre ha estado ahí. Cuando tenemos un lugar, debemos de tener ese conocimiento. ¿Cuál es el lugar? Aquí podemos decir que tenemos el lugar de nuestra casa, la iglesia, pero tenemos un mejor lugar que Dios hizo o que preparó para todos los seres humanos. Yo primeramente les voy a explicar cuál es el lugar que Dios hizo para el hombre. Vamos a leer en Génesis 2, del 7 al 10. Génesis capítulo 2, versículo 7, del 7 al 10. Su palabra la leemos honrando al Hijo, a su Espíritu Santo, y a su letra dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Se pueden poner. Bueno, dice que Dios en el Edén, no dice en el Edén. En hebreo la palabra Edén significa deleite o lujo. Vemos como Dios, después de haber creado todo, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. También nos menciona que dice que plantó un huerto en medio y dice que hizo nacer toda planta deliciosa para comer. También hay un detalle ahí. Dice que también plantó el árbol de la vida. Y también plantó otro árbol que dice que es el árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. El huerto representa un espacio de comunión íntima
entre el Creador y su creación, donde el hombre vivía en armonía. Él cuidaba el lugar y Dios le dio ordenanza. Debemos entender que Dios, cuando pone al hombre, Él le dice: de todo árbol buen fruto podrás comer, menos del árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal. Está en Génesis 2:16. Entonces, Dios le prohíbe al hombre solo un árbol. Si ustedes se fijan, también hay otro árbol. Está el árbol de la vida en medio del huerto. Dice que en medio del huerto plantó el árbol que da fruto, plantó el árbol de la vida, el árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y del mal. El huerto fue el primer lugar donde el hombre experimentó la presencia y la conexión directa con Dios. Ese fue la primera experiencia del hombre. Experimentó directamente con Dios. Dice que después de que el hombre desobedeció a Dios por haber pecado o haberlo desobedecido, la ordenanza que él le dio de que le prohibió una cosa, dice que Dios lo echó fuera. En Génesis 3:22. Génesis 3:22 al 24. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Cuando Dios ve que el hombre peca, lo saca del huerto. ¿Por qué? Porque el hombre ya había desobedecido. Recuerdan que Dios plantó el árbol de la vida. Si el hombre tomaba o comía del árbol de la vida, el hombre iba a ser pecador para siempre. Entonces, por eso Dios lo saca del huerto, y ahí dice que no alargue su mano y tome del árbol de la vida. Luego dice: y sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, vemos cómo Dios guarda al hombre para que no coma del árbol de la vida dentro del huerto del Edén. Entonces, ahora vamos a leer unos versículos que nos hablan sobre ese árbol de la vida. Recuerden que el tema de esta noche es: tenemos un lugar. Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Dónde creó Dios? ¿Dónde plantó el árbol Dios? Dice que lo plantó en medio del huerto. Dice que el que venciere, ¿qué tenemos que vencer? Cristo ya hizo en la cruz,
se sacrificó por nosotros, por nuestros pecados, pero nosotros tenemos mucho trabajo que hacer, vencer muchas cosas, muchas dificultades. Dice que el que venciere nos dará de comer del árbol de la vida. También en Apocalipsis 22:14. Ahí adelantito. Apocalipsis dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Nosotros somos bienaventurados porque hemos dejado el pecado atrás, nos hemos convertido a Cristo y vivimos una vida para Dios, dedicada a Dios. Entonces, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Nosotros tenemos, los que somos, hemos sido lavados, limpiados por la sangre de Cristo, dice que nosotros tenemos ese derecho. Ustedes recuerdan también cuando el ladrón en la cruz, ¿recuerdan qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El lugar preparado para el hombre, para las personas que aman a Dios, está desde la fundación del mundo. Dios lo creó. El apóstol Pablo también nos recuerda este lugar. Vamos a leer en 2 Corintios 5:1. El apóstol Pablo nos recuerda ese lugar que tenemos, que Dios ha preparado para nosotros. 2 Corintios 5:1. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Dios nos dice, Dios nos recuerda que tenemos un lugar que Dios preparó para el hombre, y Él nos da el derecho de poder comer del árbol de la vida. Dice que también el apóstol Pablo en 2 Corintios, ahí adelantito, 12:1-4. 2 Corintios 12:1-4 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, dice el apóstol Pablo, en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. El apóstol Pablo se refiere a un hombre, pero él es el mismo. Dice que fue llevado al tercer cielo, que fue llevado al paraíso. Es el lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Debemos ver también, Jesús también nos menciona en San Juan 14, del 1-7. San Juan 14, del 1-7 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho.
Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y yo os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conocéis. Y desde ahora le conocéis y habéis visto. Dice que Jesús le dice a sus apóstoles que Él va a preparar moradas. Dice que si no fuera así, Él los hubiera dicho. Pero Él les dijo que sí hay un lugar que Él preparó para todos nosotros. Él preparó para nosotros. Entonces, ese lugar nosotros debemos de cuidarlo. Debemos de cuidar ese lugar que Dios ha preparado para nosotros. Porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. ¿Qué significa? Moradas, ¿qué significa? Morada significa, se traduce como estancia, como habitación. Lo significa que hay un lugar, hay un espacio seguro para todos los creyentes, para que nosotros podamos estar en ese lugar que Dios preparó para los seres humanos. Nuestra preparación para estar en ese lugar comienza aquí, porque no podemos llegar a ese lugar si no estamos preparados. Ese lugar, esa preparación comienza aquí. Les voy a leer una parábola. Muchos la conocen, la han leído, la han estudiado. Es la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, del 1 al 13. Mateo 25, del 1 al 13. Dice, la parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola nos enseña cómo es el reino de Dios, cómo está la iglesia. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no les falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dice que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Cuando dice que es semejante a 10 vírgenes, se refiere cómo Dios gobierna su iglesia y la iglesia se prepara para el día del juicio. Dice el otro: tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Virgen simboliza la iglesia
que espera el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Prudente son las personas que están preparadas espiritualmente, una fe puesta en Jesucristo, una vida de oración, una obediencia a Dios y una relación personal con Dios. Nosotros que somos prudentes debemos estar una vida de oración, tener una fe en Cristo y ser obedientes a la palabra del Señor. La lámpara, dice que la lámpara simboliza la guía, la fe y la sabiduría de Dios. La lámpara, Dios nos guía, tenemos fe en Él y Dios nos da esa guía que debemos seguir. Dice, las insensatas tomaron su lámpara, pero no tomaron consigo aceite. Las insensatas son aquellas personas dentro de la iglesia que no se preparan, no tienen previsión espiritual. Son aquellas personas que no oran, que no tienen fe, que no hacen buenas obras, que no tienen buen testimonio. Entonces, esas son las personas insensatas. El aceite simboliza el Espíritu Santo, una vida espiritualmente activa, la fe personal, el buen testimonio, las buenas obras y la preparación continua. La preparación continua que debemos de tener es aquí en la tierra, aquí en la iglesia, aquí donde nos congregamos, en nuestra casa, en cualquier lugar. Nosotros tenemos que tener una preparación en el Evangelio, una vida espiritual dedicada a Dios, tener un buen testimonio. Yo siempre he dicho que nuestro testimonio vale mucho. A donde quiera que usted vaya, su testimonio vale, porque donde sea se va a encontrar personas que lo conocen, aunque no crean. A veces uno va y piensa que nadie lo mira, pero las personas ahí están. Y el 4 dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Las insensatas no tomaron esa fe, no eran llenas del Espíritu Santo, pero las insensatas dice que tomaron aceite hasta en sus vasijas y en sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A veces nos podemos dormir, nosotros dormimos confiados que si viene Cristo nos vamos. Entonces debemos de estar preparados. El 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibir. Ahí viene lo bueno. Ahí viene el esposo, salir a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas sabiendo que Cristo, que el esposo venía, arreglaron sus lámparas, dice. El 8 dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestra lámpara se apaga. Cada uno es responsable de nuestras situaciones. O sea, cada uno es responsable de mantener con aceite nuestras lámparas. ¿Por qué? Porque es personal. Nosotros debemos de saber que nosotros somos responsables por nosotros mismos, de tener esa responsabilidad de mantener encendida con aceite nuestra lámpara. ¿Por qué? La salvación es personal. Usted no puede salvar a otro, ni yo puedo salvarlo a usted, ni usted a mí. Cristo es el que nos salva, pero nosotros somos responsables de poder, de tener esa salvación. Todo es personal. Nosotros tenemos esa responsabilidad. El 9 dice, mas las prudentes respondieron diciendo,
para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Cuando las prudentes dijeron ir a comprar, no quiere decir que el evangelio se venda, no. Quiere decir o se refiere al costo que tiene un discipulado, al costo que tiene un instituto bíblico, al costo o el esfuerzo de un sacrificio, una inversión constante de su tiempo para Dios. A veces nosotros creemos que el tiempo o que le damos tiempo, el tiempo es porque nosotros tenemos que darle tiempo a Dios. Entonces, cuando las prudentes se refieren que vayan a comprar, no significa que el evangelio se venda. Significa obediencia, tiempo. En ese momento no se va a poder, como se dice, improvisar. Que viene Cristo, ya vengo y regreso. No. El evangelio es un tiempo, es una vida de seguir. No es que yo hoy y mañana no. Es un constante esfuerzo que podemos hacer. El 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Dice que cuando las insensatas fueron a comprar el aceite, dice que vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. La puerta todavía está abierta. Para cada uno todavía está abierta. Entonces, debemos entender que todavía tiene Dios la puerta abierta. El 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Se imaginan ustedes? ¿Se imaginan todos nosotros tanto tiempo en la iglesia? 1, 2, 3, 4, 20, 30 años en el evangelio. Y es duro y decir y que Jesús nos diga, no los conozco. ¿Se imaginan qué doloroso va a ser en aquel tiempo cuando Cristo diga, no los conozco? ¿Por qué? Porque no nos hemos preparado bien. Porque a veces vivimos un evangelio acomodado a nuestra vida. Pero va a ser difícil. Pero los que estamos preparados, no va a ser difícil. Vamos a entrar con Él y vamos a disfrutar de ese lugar que Dios tiene preparado para todos nosotros. El 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad. Todos los días debemos estar en constante comunión con Dios. Tenemos que estudiar la palabra. Debemos de dar buen testimonio. Debemos de ser diferentes cada día. ¿Por qué? Velad, porque no sabemos el día en que Cristo va a venir. No sabemos el día en que Él va a venir por nosotros. Entonces, y va a ser duro en aquel día que muchos, porque esta parábola se refiere 50-50, 5 y 5. En aquel tiempo va a ser doloroso, pero la oportunidad aquí está. La oportunidad todavía la tenemos. Hoy
muchos murieron, muchos no están, unos murieron con Cristo, otros murieron sin Cristo, pero nosotros tenemos esa oportunidad de estar aquí, de escuchar la palabra. En otros países ni se puede predicar, en otros países no se puede hablar de Cristo, pero a veces yo le preguntaba a Dios, ¿por qué nosotros damos mensajes así? Es que a veces se nos olvida ese lugar que Él preparó. Se nos olvida ese lugar que Dios hizo para el ser humano. Porque dice que el ser humano, cuando Dios lo creó, fue un ser inmortal. O sea, para que viviera siempre. Pero a raíz del pecado, a raíz de la desobediencia, el hombre cayó. Pero el hombre nunca lo dejó solo Dios. Aún nosotros, cuando andábamos en el mundo, Dios nunca los dejó. A veces uno decía, soy lechero, tengo suerte, y no es así. Dios estaba ahí porque Él tenía un propósito para nosotros. Él tenía un propósito. Dice en Mateo 6, 19, 20, dice, habla sobre los tesoros. Dice que no hagamos tesoros en la tierra. Y yo no les digo, o Dios no les dice que ustedes no tengan buena casa, no tengan buen carro, no es así. Pero que no nos afanemos por esas cosas. Dice que hagamos tesoros en el cielo, donde el orín y la polilla no corrompen. Aquí todo esto, amado hermano, algún día se va a destruir, no va a haber nada. Por eso tenemos que hacer tesoros en el cielo. Les voy a dar un pequeño testimonio. Hace aproximadamente 5 o 6 años, recuerdo, yo estaba de noche, trabajaba de noche. En la mañana ¿cómo les digo? Mi rutina era jugar con la niña, tenía 3, 4 años. Todos los días en la mañana que yo llegaba, jugaba con ella. Recuerdo que ese día me quedé dormido, aproximadamente 1 minuto, 2 minutos. Yo recuerdo que en el sueño yo estaba jugando con ella. Recuerdo en el sueño, yo estoy jugando con ella. Recuerdo que se desaparece mi esposa. Y recuerdo que yo pegué un salto y me levanté. Salí loco de la cama porque fue algo real, algo que yo experimenté, porque dije yo, me quedé. Así dije yo, me quedé. Pero cuando miro, porque yo cuando me levanto no la veo ahí en la cama. No la veo en la cama. Entonces, eso fue más asombro para mí porque ya no la miro a ella. ¿Qué pasó? Salgo del cuarto, pues gracias a Dios estaba en el otro cuarto. Y no me quedé. Es que a veces Dios trata con uno, porque a veces uno piensa que anda bien. A veces uno dice, yo vengo a la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero a veces uno no anda bien, hermano. A veces uno cree que anda bien, pero no, porque yo decía, pero porque yo no entendía, porque yo no entendía qué estaba pasando o cuál era el mensaje. Que lo que tuve que hacer es ver qué estaba haciendo mal, qué estaba haciendo para que yo perdiera ese lugar que Dios había preparado. Entonces, a medida pasa el tiempo, usted se da cuenta, estoy haciendo esto mal, estoy haciendo esto bien. Entonces, uno es el que se conoce, uno es el que se conoce uno mismo y uno mismo sabe cómo anda, cómo está delante de Dios. Entonces, yo recuerdo que fui
y ya miré las cosas que realmente me estaban apartando de Dios. Entonces, ahí es donde uno mira. Dios a muchos les habla de una manera, a otros de otra. A muchos les hablan aquí por medio de la palabra, a muchos por sueño, a muchos por diferentes maneras les habla Dios. Pero lo que quiere Dios es que nadie se pierda. Nadie se pierda. Que todos lleguemos a ese lugar. Que todos lleguemos a ese lugar y poder comer de ese árbol de la vida que Dios plantó en ese huerto cuando Dios creó al hombre. Entonces, nosotros debemos de ser conscientes cuál es el lugar que tenemos. Porque hay dos lugares que tal vez es muy doloroso hablar de eso, pero es la realidad. Es la realidad que vivimos a diario. Los tiempos son difíciles. Los tiempos que vivimos son peligrosos. En cualquier momento viene Cristo. En cualquier momento nos vamos. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros venimos con una esperanza. Que Él nos cambie, que Él nos transforme, que Él haga su obra en nosotros. Que lo que Él hizo en la cruz no quede en vano, sino que vivamos un evangelio de poder, que dice la palabra que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. El apóstol Pablo le dice a los filipenses que él estaba preso, el apóstol Pablo, cuando él le escribe y le dice esas cosas, él preso, y dice que él todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque Él es nuestra fortaleza. Él es el que está ahí a usted, ayudándolo, es el que está sacándolo de esos problemas, de esas dificultades. Para todo hay solución. Todo problema tiene solución aquí, menos para la muerte. Por eso nosotros debemos estar preparados para ese día. Vamos a leer Apocalipsis 22, del 12 al 17. Apocalipsis 22, del 12 al 17. Dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dice: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Dice Jesús que Él viene pronto. Dice que viene el galardón con Él para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice Jesús que Él es el Alfa y la Omega. Dice que Él es el principio, el fin y el último. Para tener, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Dice que también dice los que estarán fuera. Ustedes ya saben
los que estarán fuera. Ahí menciona los que estarán fuera. Hay otro que dice ahí, dice que los que aman y hacen mentira. Hoy anduvimos en el colegio compartiendo la palabra con los jóvenes, y el tema que impartimos era sobre la mentira. La mentira es un pecado. Yo sé que todos le fallamos a Dios, todos le fallamos de diferente manera, pero para Dios no hay, nosotros le decíamos, para Dios no hay mentira chiquita, mentira grande. Mentira es mentira, pecado es pecado. Uno que mata, así como uno que se roba una mentira, todos 10, es pecado. Delante de los ojos de Dios es pecado. Para Dios no hay pecado chiquito, no hay pecado grande. Todos es pecado. Entonces, compartíamos la palabra y es bonito compartirle la palabra a los jóvenes. Es bonito porque los jóvenes necesitan palabra que los aliente, que los ayude. Todos pasamos por esas dificultades, pero se imaginan ustedes en aquel día, como les decía, ese momento, yo me he imaginado ese tiempo, yo me he imaginado cómo va a ser. Yo siempre le digo a Dios, o le pregunto, ¿cuándo vas a venir? Me quiero ir. A veces uno, tal vez con las circunstancias que pasa, o las dificultades, uno le dice a Dios, yo quiero estar allá contigo, yo quiero estar allá, yo no me quiero quedar. Entonces, eso es lo que uno tiene que decirle a Dios, porque Él preparó ese lugar. Él preparó ese lugar para nosotros. El primer hombre no lo pudo cuidar. Dice que Él mandó a Jesucristo para rescatar eso que se había perdido. Para rescatar lo que se había perdido, tuvo que venir Él, hecho carne, para poder padecer todo lo que nosotros sufrimos, pasamos a diario. Él los padeció. Él vino a recuperar ese lugar. Dice que Él nos ha dado el derecho de poder comer de ese árbol de la vida, de ese árbol de la vida para estar con Él en la eternidad. Todos queremos estar en la eternidad con Él. Todos queremos estar en ese lugar y poder disfrutar todo el tiempo con Dios. Pero el trabajo empieza aquí. El trabajo comienza aquí, en la tierra. Hoy en día, muchos están perdiendo ese lugar. Aún líderes, pastores, personas que antes venían, se congregaban en las iglesias, están perdiendo ese lugar. Están perdiendo ese lugar que Dios les dio. ¿Pero por qué será? Porque a veces han dejado las cosas de Dios por cosas del mundo. Han dejado esas cosas que Dios les ha dado aquí por ir detrás de algo, de una fantasía, de algo que no tiene valor. Porque yo sé, y sí se puede hacer las cosas bien. Sí se puede tener un cambio en la vida con Cristo. Él es el que lo va a transformar. Él es el que va a estar ahí con usted para poderlo ayudar. Yo recuerdo, yo para jugar pelota, yo todos los días, se me decían allá 3, 4 veces al día. Y un día le dije,
porque ya no tengo ganas de jugar, le decía yo a ella, a mi esposa. ¿Saben lo que me dijo? Yo ya no puedo con usted, me dio a la entrega, se lo entregué a Dios, me. Así me dijo ella. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos cambiar a las personas. Es Dios que los cambia. Entonces, a mí se me quitaron las ganas de jugar. Yo dejaba, ella me conoce bien, yo estando en el culto, yo me iba a jugar pelota. Ella me dejaba. Pero ella sabía que algún día Dios iba a hacer la obra. Entonces, nosotros no podemos cambiar a las personas. Es Dios, es Cristo que nos cambia. Es Cristo que nos lleva a ese lugar. Tenemos ese lugar para todos. No pierda ese lugar. No lo pierda, amado hermano. Cuídelo. Cuídelo porque es muy importante. Aunque se opongan contra usted algunos, porque en las iglesias eso es, siempre es una realidad. Siempre hay personas que hacen contrapeso en las iglesias. Es una realidad, no lo podemos negar. Pero no se deje engañar que usted no puede o que usted no hace esto por esto. No. Dios lo puso ahí. Dios le ha dado el conocimiento, Dios le ha dado la inteligencia para poder desarrollarse dentro del ministerio de Dios en el cuerpo de Cristo. Yo nunca me imaginé estar aquí. Jamás se me cruzó por la mente. Nunca, nunca. Ni sabía qué era. Ni sabía qué era. Entonces, y ahora estoy aquí. No porque yo soy bueno. Es porque Cristo hizo la obra en mí. Él hizo la obra. Usted no está aquí porque usted es bueno. No, todos somos malos. Pero Dios ha hecho la obra en ustedes. Dios los ha traído aquí porque Él quiere que usted sea diferente. Que usted cuando salga por esa puerta no sea igual como el que entró. Sea diferente cada día, cada día que usted viene al culto. Lleve una transformación. Porque allá afuera nosotros tenemos que dar el mejor testimonio. Como nos comportamos aquí, nos comportamos allá afuera, nos comportamos en nuestra escuela. Entonces, no debemos de avergonzarnos del Evangelio. Porque si usted se avergüenza del Evangelio, en aquel día dice Cristo que Él los va a avergonzar. Entonces, cuando nosotros estemos en la calle, donde quiera que estemos, reflejemos a Cristo en nuestra vida, a Cristo en nuestro corazón, porque Él es el que está ahí, Él es el que nos guía. Cambiemos, amado hermano, cambiemos esa forma de ser, esa forma de pensar que tenemos, que no se puede a veces, sí se puede. Todo lo puedo en Cristo, que es nuestra fortaleza. Él es nuestra ayuda. Él es el que está ahí, cuidándonos, guardándonos, guiándonos por el buen camino. A veces nosotros pensamos que cuando vamos, ¿se imaginan tanto peligro que hay en la calle hoy en día? De tantas cosas que Dios nos libra, de tanto peligro, de tanta enfermedad que hay, de tanta ataque del enemigo y todo, pero aquí estamos, tenemos completo nuestro cuerpo, nuestras manos, vemos, oímos, escuchamos, comemos bien. En otros lugares hay muchas personas. A mí me da pesar, a veces se me hace chiquito el corazón cuando veo a alguien y yo le explico a la niña, yo le explico a mi niña, mire, le digo yo, ellos cómo pasan y usted tiene prácticamente, no todo, pero vivimos tranquilo. Yo le explico a ella que valore la vida, que valore lo que tiene, que valore lo que uno hace por ella, lo que Dios hace por ella, que valore cada día, que sea diferente. Sé que están creciendo, crecen, pero
uno tiene que estar ahí como padre aconsejándola, cuidando a nuestros hijos, porque hoy en día aún los pequeños, dice que el apóstol Juan miró grandes y pequeños delante del trono de Dios. Muchos pequeños se están perdiendo. ¿Por qué? Por lo que miran, por lo que hacen, por lo que nosotros dejamos que ellos hagan, por lo que dejamos que ellos miren en las redes, porque a veces no es como antes, hoy no es como antes, hoy no está esa inocencia en los niños, en los jóvenes. No, ya se perdió esa inocencia. Ya el niño que nace, ya 1 año, camina rapidito. Nosotros a los 2 venimos a caminar antes. Y hoy no, hoy rapidito caminan, hoy rapidito hablan. Si manejan mejor el teléfono que uno a veces. Es una realidad, porque uno le da el teléfono y se mete en donde sea y uno no puede. Y uno no sé cómo hace. Entonces, ya vienen con eso desarrollado. Entonces debemos de tener cuidado, porque debemos de cuidar, nosotros como padres, debemos de cuidar ese lugar para los niños, ese lugar para ellos que también fue preparado por Dios para los niños, para todas las personas, ancianos, jóvenes, para todo ese lugar. En aquel día no es que solo van a ser mayores los que van a ver. Cuando venga Cristo van a ver chiquitos. Hasta las mujeres encintas, dice la palabra. Hay de las mujeres que están encintas, dice. En aquel tiempo, en aquel día que Dios preparó, en aquella hora, en aquel segundo, cuando Él venga, va a haber de todo, va a haber chiquitos, grandes. Entonces, debemos de cuidar ese lugar que Dios ha preparado para nosotros, hermano. Cuídelo todos los días, cuídelo. Yo no vengo a juzgarlos ni a decirles que no lo cuiden, no, cuídelo. Yo solo les vengo a decir lo que Dios pone en mi corazón, porque muchos están perdiendo ese lugar. Pero usted que ha escuchado la palabra y que antes estaba apartado, cuide ese lugar, vuelva a Dios, vuelva al camino, vuelva a Jesucristo, porque Él es la verdad, Él es la vida. Vuelva al camino, vuelva a ese lugar que Dios tiene preparado para nosotros, porque Él viene. No sabemos, pero dice la palabra que hay que velar, hay que estar pendiente, leyendo la palabra, estudiando, compartiendo, hablándole a los demás de Cristo, porque Él va a venir. Cristo viene, amado. Él viene pronto por su iglesia. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Cristo es el que está con nosotros. En esta noche, amado hermano, es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Que ustedes guarden, cuiden ese lugar que tal vez lo tenía perdido, o que se había perdido, pero no, el lugar ahí está. El perdido es uno, el lugar ahí está. Jesús ahí está, Dios ahí está. Uno es el que anda a veces perdido, uno es el que se pierde por falta de conocimiento. En esta noche yo le voy a pedir que se ponga de pie y ahí donde está usted pueda orarle a Dios, le pueda pedir perdón por sus pecados. Sé que le fallamos, pero dígale que yo quiero volver a ese lugar, que yo necesito estar en ese lugar, porque yo quiero estar con Él en la eternidad. Yo no quiero quedarme aquí, dígale. Yo no quiero quedarme. Dígale que le ayude. Él es la ayuda. Él es el que está allí. Él es el que vive en nosotros. Él es el que guarda nuestro camino cada día.
por la gracia, es por esa misericordia que Él tiene. No podemos descuidar lo que Dios nos ha dado por algo material, por algo que no vale lo que vale la sangre de Jesús. No podemos dejar ese lugar. No podemos debemos de permanecer. Y los que ya estamos seguros que tenemos ese lugar, guárdelo, cuídelo. Y esté siempre estudiando la palabra. Esté siempre orando, pidiéndole, intercediendo, que nada lo detenga a hacer la obra de Dios, que nada lo detenga para que pueda seguir adelante en este camino que Dios nos ha dado para que podamos caminar. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, porque tu palabra es más cortante que una espada de doble filo. Porque tu palabra penetra lo más profundo de nuestro ser. Es la palabra que nos transforma. Es la palabra que nos penetra lo más profundo de nuestro corazón y nos hace reconocer lo que mal estamos haciendo y cambiarlo para bien. Él está ahí, amado hermano. Todavía está abierta la puerta. Todavía está abierta la puerta para todos aquellos que quieran entrar. Cuando se cierren aquel día, ya no va a haber oportunidad. La oportunidad es ahora. La oportunidad es para hoy. Mañana no sabemos qué va a pasar. Hoy es el día. Hoy es el momento que Dios ha preparado para los que han perdido ese lugar y los puedan buscar y recuperar, porque ahí está ese lugar. Ahí está ese lugar para todos los que quieran. Ahí está. Gracias, Señor, por esa misericordia, ese amor que tienes aún cuando te fallamos, pero tú has sido bueno. Tu gracia y tu misericordia nos ha alcanzado en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que ha escuchado esta palabra y que ha puesto los ojos en ti. No importa no importa la situación que podamos tener. No hay problema más grande que tú. Tú eres más grande que cualquier problema. Tú eres más grande que cualquier situación que podamos tener o que podamos vivir a diario. Tú eres poderoso porque tú nos ayudas. Tu gracia y tu misericordia está aquí. Que tu palabra sea puesta en práctica. No solo que seamos escuchados, no solo que se escuche, sino que la pongamos en práctica y podamos ser ejemplo para seguir adelante para muchos. Gracias, Señor, por tu gracia y tu misericordia. Una habitación y vivir junto a ti. Díselo, Señor, de suprema adoración. Aquí está mi corazón, que hoy te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida yo siempre te amaré, Señor. Siempre te amaré.
Puede darle fuertes palmas a ese Rey. Gracias.